Yo soy el doctor Francisco Cardona Estrada. El tema es el número 5 de la materia propedéutica y fisiopatología, que es la comunicación humana. El tema 5 es en relación con la comunicación humana. La materia es propedéutica y fisiopatología. Los subtemas de este es la definición de la comunicación humana y la comunicación efectiva. Les recuerdo que en el programa que deben de tener ustedes, la N representa necesario. Tipos de comunicación, el informe médico también son necesarios. Causas y consecuencias de una mala comunicación del médico. Aparece al final del programa la N y otras abreviaturas para saber cuándo es necesario cada uno de los temas que vamos a ver. La comunicación, hablar de comunicación es todo un mundo, pero voy a tratar de definirlo. La comunicación es el medio básico y fundamental de la convivencia humana. Se da a través de una multiplicidad de habilidades y recursos de expresión que cambiamos de manera compleja en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué haríamos sin la comunicación? ¿Cómo sería el avance de la humanidad sin la comunicación? Es un tema muy amplio, voy a tratar de tocar los puntos más importantes. Elementos de la comunicación. Los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación son un emisor, aquel que transmite la información, un individuo o un grupo o una máquina; el receptor, aquel que individuo o colectivamente que recibe la información, y tiene que haber un mensaje, la propia información que el emisor transmite. Fundamental en una clase que haya un diálogo, que el profesor esté dando un tema y que ojalá pudieran estar presentes ustedes, y que el mensaje que yo le estoy dando sea entendido, haya el entendimiento del mensaje. Otra forma de representar los elementos de la comunicación, el emisor, con más detalle, el contexto, lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, el canal por donde se envía el mensaje, el código, conjunto de signos con lo que forma el mensaje, referente, lo que evoca el mensaje en sí, lo que el emisor dice al receptor, y el receptor es quien recibe el mensaje del emisor. ¿Cuáles son los 5 niveles de la comunicación? Yo encontré esta, puede haber más. Una relación personal duradera implica poder conversar con los 5 niveles de la comunicación. El primer nivel, hablar sobre las cosas. Segundo nivel, hablar de otros. Tercer nivel, hablar de mis ideas. Cuarto nivel, hablar de mis sentimientos. Y el quinto nivel, compartir sentimientos. Siento que esta diapositiva se queda un poco corta, pero trata de tocar esos niveles. Niveles de la comunicación: hechos, opiniones, emociones y sentimientos y necesidades. La comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? ¿Por qué la humanidad tiene tantos problemas de comunicación? ¿Habrá comunicación efectiva? Es una forma de comunicación que logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo claro, entendible para sus interlocutores, sin que se genere la confusión, dudas e interpretaciones erróneas. ¿Cuántos dentro de nuestro gremio cometemos errores de comunicación? No nos expresamos bien. El hablar representa hablar, ser claro, preciso. Involucra muchas situaciones la comunicación efectiva. Principios de la comunicación efectiva: el lenguaje corporal alineado con la palabra, que sea uno convincente. La comprensión de un mensaje no solo depende del receptor. Atención durante la conversación. ¿Cuántas personas escuchamos y no oímos? Oímos y no escuchamos. La elección del medio adecuado. El interlocutor es alguien diferente a ti. Claridad en el mensaje expresado. Las palabras adecuadas, que la gente que está al otro lado del emisor entienda lo que le estamos diciendo. Varios teóricos han tratado de enumerar las habilidades que se requieren para una comunicación efectiva. De acuerdo con McLennan, lo deben incluir los siguientes parámetros: observar y escuchar, reforzar y apoyar, preguntar, responder y dar información. Señalan 6 elementos básicos recolectados de varias teorías y que son como la media de la adquisición de esta habilidad. Ser una habilidad aprendida, estar compuesta por conductas verbales y no verbales, incluir una adecuada iniciación contando con respuestas apropiadas, ofrecer las mejores recompensas al receptor, requerir de un tiempo y control adecuado de conducta específica, estar influidas por factores contextuales de la prevalencia.
La comunicación efectiva involucra a la asertividad entre muchas cosas. ¿Qué es la asertividad? Es la habilidad de asociar de la relación de una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza, asertividad, empatía. De la comunicación, ¿qué es más la comunicación verbal o no verbal? Escuchar, dicen unas personas, escuchar, no sé si sea correcta esta expresión, escuchar es un arte. A lo mejor no estamos dentro de los artes, pero necesitamos saber escuchar. ¿Cuántas personas que ustedes conocen saben escuchar? ¿O ustedes saben escuchar a los demás? Escuchar una destreza esencial. Escuchar es mucho más que el mero oír o captar los sonidos emitidos por la persona con quien hablamos. Requiere prestar atención, comprender el mensaje, evaluarlo, recordarlo, responder de forma adecuada. De la comunicación, el lenguaje corporal y el tono de voz, el lenguaje verbal. Mencionamos qué tanto de la comunicación es verbal, qué tanto de la comunicación es verbal. Los tipos de la comunicación, lingüísticos, el código más completo, ya que la lengua oral o escrita puede ser comprendida por un número mayor de personas. La no lingüística, los gestos, los sonidos, las señales. ¿Cuántas personas tienen discapacidad? ¿Cuántos de nosotros sabemos comunicarnos con ellos? Con sus lenguajes específicos. No basta a veces la comunicación solamente corporal. Los signos, pueden ser palabras o imágenes. Bueno, el siguiente punto es el informe médico. Ya habíamos hablado de él. Es el documento mediante el cual el médico responsable de un paciente o el que lo ha atendido en un determinado episodio esencial da a conocer aspectos médicos relacionados con los trastornos que sufre, los métodos diagnósticos, terapéuticos aplicados y así procede las limitaciones funcionales. El informe médico es el documento mediante el cual el médico responsable de un paciente o el que lo ha atendido da a conocer aspectos médicos relacionados con los trastornos que sufre, los métodos diagnósticos, las limitaciones funcionales que se pueden derivar. Sirve para dejar constancia de un estado de salud, ya lo mencionamos incluso anterior al de la fecha de la petición, por lo tanto su vigencia no está limitada a un periodo de tiempo. Su petición puede estar vinculada a motivos de interés particular, orden legal o público. Una cosa es el expediente clínico y otra cosa es el certificado médico o certificación. Es un documento expedido por el médico con el fin de dejar constancia del estado de salud, enfermedad o existencia a un paciente. Se extiende a petición de la parte interesada, paciente, persona a la que el paciente autoriza por escrito o representante legal acreditado. Sirve para dar fe de un estado de salud actual y contemporánea, lo que refleja en la flecha de petición y la expedición del documento. Ojo, diferencia entre el documento médico y el certificado médico. Causas y consecuencias de una mala comunicación del médico. En este capítulo traté de tocar los puntos importantes. Siento que faltó tocar más datos. Pero la mala comunicación conlleva problemas. El lenguaje es un modo de expresión de capacidad innata. Es una herramienta principal del ser humano para el dominio de su entorno. La incomunicación es uno de los mayores males de la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala comunicación? Muchas. Subestima a una persona, por ejemplo, malestar del ambiente laboral, deterioro de eficiencia, desmotivación, aburrimiento, confusión, desconfianza, sentimientos negativos. Ya hablamos de saber escuchar. Cuando nos comunicamos en pareja o en una familia, ¿qué tanto entendimos lo que nos pidieron? O ya se nos olvidó lo que nos dijeron. No escuchamos. Condiciones para una comunicación eficaz. En la relación médico-paciente es fundamental la comunicación efectiva. El receptor debe comprender lo que el emisor quiere que comprenda.
Debe tener en cuenta las circunstancias personales, contextuales e intertextuales. La comunicación interpersonal no se lleva eficazmente. La mala comprensión no existe incertidumbre. Ambigüedad se crea incertidumbre. Marcar diferencias sociales no debería ser un impedimento para la comunicación. Desencadena la ruptura comunicativa, ¿Cuántas parejas, cuántas separaciones, cuánto problema por falta de comunicación? ¿Cuánto problema entre los gremios médicos a nivel hospitalario por no tener una comunicación adecuada? Los términos, el utilizar inadecuadamente los términos conlleva a una mala comunicación, marca diferencias sociales, se producen conflictos. Hay que realizar una adenectomía. Se lo ponemos a un paciente o se lo pedimos a un médico que no está capacitado y no nos entendemos. Me temo que el tejido de su dedo está necrosado hasta la segunda falange y es necesario amputar. Las palabras pesan, las palabras tienen un peso. ¿Cuántas veces en nuestra comunicación diaria utilizamos palabras que limitan, hieren y establecen una comunicación inadecuada? Las palabras tienen un peso. Las palabras se cargan de misterio, de secreto, a no ser nunca explícitas. Siempre enmascaran a otras un discurso pseudocientífico. Aplicar castillos. Las expresiones más sencillas se complican innecesariamente al no saberlas utilizar adecuadamente. ¿Cuántas veces ese término necesitamos que se realice un análisis de HDL y LDLH? O tiene dislipidemia, o tiene tal cosa que el paciente no nos entiende, o padece una ira, o padece HTA, hay abuso de extranjerismos y acrónimos, dificulta la comunicación. Incidir en lo positivo, nunca en lo negativo. Utilizar palabras que ayuden a comunicarnos, sensibilidad y delicadeza si hay proceso degenerativo para preparar al paciente en la adaptación y la asimilación. Ordóñez Gallego dice, por una parte no se debe imponer una explicación que no se desea. Por otro lado, el médico no debe mentir. Una cosa es mentir y otra es callar la verdad. Al enfermo conviene decidir lo que le anima y callar lo que le deprime sin mentir. El peso de las palabras. Las palabras pueden involucrar tabúes. Mencionamos el peso de las palabras, por ejemplo, cuando en vez de utilizar un término, usted tiene una tumoración, utilizamos usted tiene cáncer, usted está infartándose, usted tiene un bulto, e inmediatamente hay un rechazo como aparece en la diapositiva. La comunicación, hablábamos de expediente electrónico en los anteriores temas. La comunicación a veces se pierde, no se entiende. O se hace una relación hostil en la que el paciente se queja de que el médico nunca le dirige la mirada o ni siquiera lo revisó. Simplemente llenó su documento y le dio una receta y nunca entendió lo que le dijo el paciente. O cuántas veces tenemos que a nivel hospitalario tener que hablarle a todos los familiares para que o a uno explicar lo que tiene el familiar y probablemente no haya entendido y le explique cosas diferentes a los demás familiares que quieren saber sobre su familiar internado. En fin, el proceso de comunicación conlleva a ampliar, cuando lo utilizamos adecuadamente, una relación o a limitarla. Ya hablamos de los elementos básicos de la comunicación efectiva. El mismo expediente tiene mucha información que nos puede servir para muchas cosas. La mala comunicación, ya vimos las consecuencias legales. Puede haber demandas por una mala comunicación. Este es un tema que probablemente veamos en integración clínica, pero lo tocó de una vez. Las consecuencias de la mala comunicación han conllevado a generar las metas internacionales para la seguridad del paciente, ya que cuántas veces no sabemos identificar al paciente o se les ha aplicado en forma inadecuada un medicamento o no entendemos las reglas o hacemos procedimientos inadecuados. Las menciono para fortalecer el tema que estamos platicando. Uno, se identifica correctamente a los pacientes.
Mejorar la comunicación efectiva ya como meta internacional mundial para asegurar la atención del paciente. Mejorar la seguridad del medicamento de alto riesgo. Saber que vamos a meterle a tal paciente tal medicamento y saber que el paciente lo va a aceptar. O identificar que el medicamento tal es para tal paciente, no equivocarnos. Garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Reducir el riesgo del daño al paciente causado por caídas y prevenir la aparición de zonas de presión. Consecuencias a lo cual ha llevado la mala comunicación y soluciones para mejorar la mala comunicación. Este documento lo pongo para que lo revisen, como los he presentado en otros temas. La enseñanza de la comunicación. Léanlo, analícenlo. Habla de mucho de lo que vimos aquí y más. Muchas gracias.